Bueno, muy buenas tardes. Esta es la fase tercera en donde vamos a analizar el caso de Colombia. Entonces, bienvenidos de nuevo. Entonces, volvemos a lo mismo. Establecemos cómo esto se parte en tres. Quiero de todas maneras que quede muy claro que toda la información está en tomada de World on Meters, el CDC europeo, de Johns Hopkins y el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Entonces, en la actualidad hay 1.800.000, obviamente ese número va creciendo constantemente, total de muertes 113.000 y total de recuperados 421.646. Estamos hablando que mm, casos confirmados en los 1.800.000 y la tasa de letalidad es 6.16 con total de recuperados de 22.9, el cual la tasa de letalidad va aumentando paulatinamente y el total de recuperados afortunadamente también. Los casos activos tenemos que el 96% están más o menos bien, el cual ya un 4%, o sea, es decir, 50.000 están en una UCI y ya hay un 534 que están en 534.000 que están casos cerrados, que eso corresponde a un 79% que son recuperados y un 21% que están 113.000 que están fallecidos. Bueno, entonces Colombia en la actualidad, esos son los últimos datos, estamos en 2.776 con 109 de muertes. Número de casos contrastados con Colombia. Entonces, observemos lo siguiente. Entonces, vamos a compararnos primero con Corea, porque pues nosotros hasta ahora estamos empezando a crecer. Fíjense la curva en el número de casos de Corea. ¿Mm? Estamos bastante interesantes ahí. Si nosotros le empezamos a introducir lo que es España, Alemania, Francia y Reino Unido, entonces miremos España, miremos Francia, miremos Alemania y nosotros con Colombia acá. Colombia somos los moraditos. Entonces fijémonos que la tendencia de nosotros, pues nosotros estamos en una curva definitivamente plana, que ese ha sido el objetivo al principio de todo desde la cuarentena. Observemos que no hemos crecido tanto como los otros países. Y observamos España, 39.000, 31 y nosotros 1.303 hasta el día 11. Bueno, muy bien. Entonces, aquí le metimos lo que fue Irán y Reino Unido, 32.000. Entonces, fíjense cómo la curva de acá y la curva de acá, este es Irán y este es el Reino Unido. Fíjense cómo sigue teniendo esa tendencia y nosotros afortunadamente estamos todavía muy abajito. Gracias a Dios. Obviamente, ustedes lo que pueden estar expresando, eso es su registro, depende de cada país, depende de la toma de muestra, desde los laboratorios que estén avalados para hacer para hacer la lectura, en fin, pero pues estas son las cifras oficiales y pues tenemos que pues tomar y ver y analizar bajo estas cifras oficiales. Muy posiblemente nosotros vamos a seguir creciendo y eso es lo que vamos a estar observando en las semanas siguientes y en los próximos videos. Entonces, en términos generales, nosotros seguimos acá abajito, muy pegaditos, ojalá de Corea del Sur, ojalá que nos sigamos comportando como Corea del Sur. Fijémonos que pues, comparado con los países europeos, pues vamos bastante bien, a pesar de que nosotros pues precisamente comenzamos desde el 7 de marzo. ¿Sí? Si nosotros vemos también, por ejemplo, Francia también comenzó por esa misma semana, entre la semana 29 y 7, pero fíjense el crecimiento de Francia o el crecimiento de España, exactamente, o el crecimiento de Alemania. Entonces yo pensaría que para mí, como salubrista, lo digo, yo creo que sí ha servido las medidas que ha tenido el gobierno, los apoyo. Obviamente siempre hay algunos peros, algunas dificultades. Estamos hablando de eh, grandes dificultades para la toma de decisiones, sobre todo que es muy rápido como está creciendo esta pandemia. Y bueno, de todas maneras, pues acá las cifras lo ven y ustedes lo pueden estar observando. Entonces yo pensaría que vamos por buen camino y los quiero felicitar a las personas que están siendo conscientes y están siendo manejados el tema. Entonces ahora miremos el número de fallecidos contrastando con Colombia. Fijémonos, esto es Corea y miremos que este es Colombia.
Entonces fíjense cómo vamos nosotros creciendo y el número de muertes pues estamos ya superando un poco lo que fue Corea, pero pues la tendencia pues seguimos para arriba. Vamos a observar cómo nos comportamos esta semana. Estamos hablando que 31 para la última, para esta semana 31, para el 11 de abril 31 y Colombia teníamos 43. Si nosotros empezamos a poner a Canadá, mm, Reino Unido e Irán, observemos cómo es el comportamiento. Ujú. En las cuales pues tenemos que Irán está, el Reino Unido está en 5.300, Irán está en 1.000, Canadá está en 300, Colombia está en 43 y Corea del Sur está en 31. Acordémonos que estos son semanas epidemiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tan pronto termina una semana, comenzamos desde cero contando casos y muertes hasta finalización de la otra semana, o sea que son 7 días en total. Bueno, miremos que también nosotros pues acá eh, ya tenemos lo que es Italia y España, comparando simplemente 4.100, 4.098 y nosotros hasta ahora en 43. Entonces, gracias a Dios, estamos viendo un resultado positivo a todo lo que hemos hecho. Ujú. Entonces, acá simplemente para recordar de estas tendencias de cómo nosotros estamos acá en comparación de los demás países europeos. Acá simplemente miremos cómo se comporta el tema de la tasa de mortalidad, comparando Francia, comparando Italia, comparando Reino Unido, España. Entonces fijémonos que Francia sigue creciendo, Italia ya empezó a descender, Reino Unido está creciendo, España está descendiendo, Corea del Sur pues tuvo esta semana un bache. Estamos hablando que esta es 4 de abril, este es el 11 de abril, que son las 2 semanas previas, y el moradito, es el consolidado total desde que se presentó el primer caso hasta ayer, siendo el análisis de la tasa de mortalidad. Estados Unidos también sigue creciendo, Colombia sigue creciendo y Canadá sigue creciendo. Entonces esto es como para mirar en el tiempo cómo se van modificando eh, las diferentes tasas de mortalidad dependiendo del país y también dependiendo de los casos particulares. Bueno, muy bien. Entonces acá les quiero mostrar el número de pruebas y el número de casos comparado con Colombia. Entonces si nosotros comparamos Estados Unidos 2.600.000 con 533 casos, ¿qué quiere decir esto? Que es el número de pruebas realizado con el número de casos. O sea, el azulito como oscurito es el número de pruebas contrastado con el azulito claro que es el número de casos. Entonces, si nosotros podemos estar observando lo que estamos hablando de Colombia, particularmente nosotros hemos hecho 40.000 y el cual tenemos 2.709 casos ayer. Obviamente, ahorita ya acabaron de actualizar para el día de hoy, 2.779 casos. Entonces, esto es importante para que miremos en la contrastación de la cantidad de muestras que nosotros estamos realizando con el número positivo. Entre más muestras podamos tener y menos casos, eso quiere decir que nosotros nos comportamos e hicimos la tarea bien, tomamos las medidas adecuadas, logramos contener, hacer una cuarentena adecuada. Y no estar, por ejemplo, pues viendo países como quizás Italia o España, en donde pues comenzaron un poco tarde, a pesar de que hicieron una gran cantidad de muestras, y sin embargo hay también un número alto de casos. Eso lo vamos a ver observado en esta misma diapositiva, en el cual tenemos un número de casos sobre el número de pruebas. O sea, es decir, pues para poder mirar cómo es esa relación entre los casos y los números de pruebas, hablándolo porcentualmente. Entonces, miren que estamos hablando que España tiene un 45.92, Francia 38.84, Irán 27.82, Reino Unido 23.58. Es decir, ¿qué significa este número? Que por ejemplo España son 45% de tener positivas las pruebas. ¿Sí? Francia 38, Irán 27, Reino Unido 23, ya Estados Unidos ya empieza menor del 20, con 19, Italia 15, Alemania 9, Colombia estamos en 6.67, Canadá 5.81 y Corea del Sur 2.04. Muy bien. Casos confirmados.
sobre población total. Entonces aquí vamos a mirar la contrastación entre los casos confirmados sobre la población total. Entonces miremos otra vez España, 34.84, o sea, es decir que 34 pacientes están confirmados por cada 10.000 habitantes. Italia, 25 pacientes positivos por cada 10.000 habitantes. Francia, Estados Unidos, 16, Alemania 15, Reino Unido 11, y nosotros Colombia estamos hasta ahora con el 0.59 por 10.000 habitantes. Y el número de muertes, estamos hablando que si España tenemos 35.49, nosotros tenemos 0.22. Entonces todavía tenemos un porcentaje, una proporción bastante baja por cada 100.000 habitantes, que eso es bastante bien. Y pues la idea es que eso también es como para avalar de todo lo que nosotros estamos, el esfuerzo que estamos haciendo, tanto en casa, tanto como país, también todo la postura política que está impactando también a nivel económico, pero pues que eso se ve relacionado ante la vida y eso es algo maravilloso. Miremos cómo está la curva. Italia 32, Francia 21, 14, 6.25, Estados Unidos, etcétera. Miremos que Corea del Sur está en 0.41. Entonces estamos bastante bien. Y espero que sigamos así. Bueno, muy bien. Entonces, analizando ya Colombia como tal, miren la tendencia, como va pasando en el tiempo. Vamos subiendo, va a haber hubo unos picos, otros momentos en donde no, y cada vez vamos teniendo, pero la tendencia va en aumento, pero es una pendiente pues muy controlada, que eso es lo que queremos establecer como país. Entonces, miren lo interesante. Mm, Tenemos que de 10 a 19 años tenemos digámoslo así, como si nosotros empezamos a observar, esos son porcentajes de casos por edad en Colombia, estamos hablando desde los 0 a los 9 años hasta los 80 a 89 años. Entonces, si nosotros observamos acá está la mayoría, ¿sí? Especialmente hubo un crecimiento de los pacientes de 30 a 39 años diagnosticados, o sea, ¿qué quiere decir? Que el segmento de los 20 a los 60 años son los que mayor, el rango etario que mayor tiene la enfermedad. También hubo un aumento entre los pacientes de 60 a 69 años, ¿sí? Con un 11%, y de resto pues están los extremos de la vida. Entonces, esta es una diapositiva que nos dice más o menos cómo es la distribución etaria, o sea, es decir, por grupo de edad, de cómo se está distribuyendo la enfermedad del coronavirus en Colombia. Porcentaje de atención actual del caso, veremos que en casa tenemos un 72.8%, esto ha disminuido. ¿Por qué? Porque ha aumentado los recuperados, y también estamos hablando que hay un 12% en hospitalizado y hay un 3.4% en unidad de cuidados intensivos. Hay un 3.7% que ha fallecido. Bueno, entonces de todas maneras es una muy buena noticia porque la mayoría está siendo tratado en casa. Hay un tema hospitalario y hay una tercera parte de los que están hospitalizados que aproximadamente están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces eso es bastante bueno. Y esta es una diapositiva en la cual estamos viendo, y lo más importante y lo que yo quiero resaltar es cuántos están recuperados, cuántos están hospitalizados, cuántos están en UCI y cuántos son fallecidos, pero por rango etario. Ustedes pueden ver acá, pueden ver 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 y 80 a 89 años. Entonces, claro, ustedes pueden observar una gran cantidad de barritas, entonces se las separe de la siguiente manera. Entonces, si nosotros solamente cogemos a los pacientes que están hospitalizados en la actualidad por número de casos, ustedes están observando aquí de 0 a 9 años, aquí 80 a 89 años, y cómo se empieza a distribuir. Entonces, pues para poder fomentar mucho más el análisis, yo lo que hice fue separar en dos segmentos, mayores de 50 y menores de 50, cómo está la relación, para poder darnos, como empezar a tener una idea de cómo se está presentando este tema. Entonces, de esta manera, si nosotros vemos, para generalizar,
mayores de 50 años están ocupando el 60% y menores de 50 años el 40%. O sea, que hay mayor proporción de personas mayores de 50 años que en este momento están hospitalizados. Está en una relación de 60% a 40%. En unidad de cuidados intensivos. En unidad de cuidados intensivos, entonces vemos el mismo patrón. De 0 a 20 años no hay nadie en unidad de cuidados intensivos y observamos que también está mucho más recostada hacia la derecha la gráfica. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que les decía, lo separé de los mayores de 50 años y observemos que el 70% que está en unidad de cuidados intensivos es mayor de 50 años, mientras que los menores de 50 años están ocupando un 30%. Entonces, obviamente, cada vez los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos son mucho mayores, o sea, es decir, están por encima de los 50 años, ¿sí? Y si nosotros miramos, estamos hablando que el pico es de 60 a 69 años, después 50 a 59 años y después 70 en adelante. Entonces esto nos quiere decir que definitivamente lo que dice la teoría es que los pacientes que son mayores eh, pueden tener mayor riesgo de estar en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, y ahora miremos los fallecidos. Entonces, pues básicamente se nos fortalece la categoría que estamos hablando en la actualidad. Cogemos los mayores de 50 años y ustedes observan que aquí está la mayor proporción de personas y esto traducido a un, a un porcentaje, los mayores de 50 años están en un 83% que ya fallecieron, mayores de 50 y menores de 50 solamente hay un 17%. O sea, es decir que de todas maneras en Colombia, las personas que han fallecido han sido mayores de 50 años y obviamente eso está relacionado con la más alta probabilidad de comorbilidades. Bueno, bien. Y en recuperados, ustedes observan que aquí sí es al contrario. Entonces tenemos que hay un mayor porcentaje de hasta los 50 años menores de 50 años de 70% de recuperados en la actualidad y hay un mayor, y de mayores de 50 años solamente hay un 30%. Obviamente esto es movible, o sea, esto es una foto solamente en el proceso de la historia natural de la enfermedad. Entonces, pues aquí, afortunadamente, pues ya hay más pacientes que se están recuperando y cada vez ese número se va a aumentar a nivel de Colombia y cada vez vamos a estar observando cómo se comporta esta gráfica. Entonces acá simplemente pues quiero como recordarles lo que estábamos hablando. Entonces los pacientes que están más afectados son los mayores de 50 años en UCI, los fallecidos son los de mayores de 50 años y los que más se están recuperando son los pacientes de menor de 50 años. Entonces, esto no quiere decir que si yo tengo 50 años, entonces yo tengo no mayor, no, si tú tienes comorbilidades, estás sintomático, etcétera, pues simplemente es lo que en este momento queremos decir, que nos cuidemos ese tipo de población. Bueno, seguimos. Simplemente esto es todo para mostrar que ya cada vez que ya en este momento el porcentaje de relacionados aumentó con un 31%, importado 28% y en estudio estamos hablando de un 42%. Entonces, pues básicamente yo les quería compartir esta presentación. Colombia definitivamente estamos en una como en una fragilidad ante todo este tipo de estas circunstancias, una fragilidad económica, una fragilidad también en cuanto todos queremos que nadie fallezca, todos queremos que si lo está uno con la infectado, pues que sea leve. Y pues básicamente estamos en un equilibrio, estamos haciendo y estamos participando entre todos, desde nuestros cuidados, las personas que están en el gobierno tratando de hacer lo que se debe hacer, ojalá los que estén haciendo bien con toda honradez. Lo mismo dentro del sistema de salud, acompaño mucho a las familias no solamente de las personas de las familias de los médicos que fallecieron en esta semana, sino también de todas las familias de todos los profesionales de la salud que están o que estamos en este momento absolutamente comprometidos con este momento. Y quiero dejarles esta diapositiva porque definitivamente esto
Esto es un camino que estamos haciendo como humanidad y también como país. Y definitivamente, como dice el Papa Francisco, tenemos que estar entre todos con mucha solidaridad, con mucho apoyo, con mucho servicio. Y porque efectivamente allá está el objetivo claro, está amaneciendo. Ese es un amanecer en el desierto de la Tatacoa, en medio de la aridez, de la incertidumbre del momento. Tenemos que no perder la fe. También le mando un saludo mucho a las personas que son quizás pequeños empresarios, etcétera, que en este momento están muy angustiados por el tema económico, pero afortunadamente pues podemos contar con vida y de que haya vida siempre habrá posibilidad. Entonces les quiero dejar un abracito de mucha solidaridad, de mucho ánimo y nos veremos el próximo dentro de 8 días a seguir mirando cómo va evolucionando estas cifras. Entonces un besito, un abrazo y espero que todo esté muy bien. Muchas gracias.